Cuando hablamos de fuerzas tenemos que hacer referencia también a las fuerzas externas, y cuando hablamos de fuerzas externas nos referimos a todas aquellas fuerzas que ejercen otros cuerpos sobre el objeto en estudio o sobre el cuerpo en estudio. Vamos a suponer en este caso que el cuerpo en estudio es el automóvil, este automóvil. Entonces, si empujamos ese automóvil, le tenemos que aplicar una fuerza externa, que es la fuerza de empuje que se le está aplicando en este caso para lograr que el automóvil se desplace. Ahora, en este automóvil no solamente está la fuerza que hace que obtenga ese movimiento, sino que existen otras fuerzas, como por ejemplo, el auto, si se encuentra a esta altura y lo dejamos caer, el auto cae repentinamente a la superficie y se mantiene ahí. Pero ¿cuál es esa fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos? A esa fuerza se le denomina peso. El peso del auto es el que hace que se mantenga sobre la superficie, y en este caso la superficie a su vez va a ejercer una fuerza contraria al peso. Es decir, si tuviéramos que darle una dirección al peso, nos damos cuenta ahí que visualmente el peso del auto hace que se dirija hacia abajo. Entonces el peso de cualquier cuerpo, incluido el peso de este automóvil, está dirigido siempre hacia abajo. Ahora, la superficie sobre la que está el automóvil, aunque no lo parezca, está ejerciendo una fuerza contraria al peso, en sentido contrario al peso. Y esa fuerza se le denomina fuerza normal, que la fuerza normal es la fuerza que no permite que el automóvil se hunda, sino que lo mantiene ahí en equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otro tipo de fuerza está? Ya mencionamos tres fuerzas. Una fuerza externa, que es la que estoy aplicando acá para empujarlo. La fuerza del peso, que es la que hace que el automóvil se mantenga en la superficie. La fuerza normal, que esa es contraria al peso, es decir, si el peso va dirigido hacia abajo, la fuerza normal va dirigida hacia arriba. Y por último tenemos que mencionar otra fuerza externa, que es la fuerza que se produce precisamente entre las llantas del automóvil y la superficie. Al momento de que esas llantas están rodando, el material del que están hechas las llantas, ese material, esta textura, está entrando en contacto con la superficie, en este caso de la carretera que tenemos ahí simulada. Ahora, al momento de entrar esos dos materiales en contacto, se está produciendo una fuerza externa que se denomina fuerza de fricción. Y la fricción es el roce que existe entre dos materiales que entran en contacto. Entonces, acá hacemos mención de diferentes fuerzas externas. Ya les hablé de estas fuerzas. La fuerza que se imprime cuando se quiere mover o desplazar el auto empujándolo, esa es una fuerza externa que estoy aplicando acá. La fuerza del peso, que va dirigida hacia abajo. La fuerza normal, que es la que ejercen las superficies sobre los objetos que se encuentran sobre ellos para mantenerlos en equilibrio y sin que se hundan. Y en este caso, al momento de empezar ya a desplazarse el automóvil, la fuerza de fricción, que es la que se produce entre las llantas del auto y la superficie en la que se está desplazando. Entonces, este es el ejemplo más claro y sencillo para poder comprender que hay o existen diferentes fuerzas que se aplican sobre los cuerpos. Y en este caso, pues esas fuerzas pueden ser aplicadas a cualquier tipo de objeto o cuerpo. Una de las fuerzas externas que se mencionaba anteriormente es la fuerza de fricción. Dice, cuando se intenta deslizar una caja sobre el piso, una fuerza entre este y la caja se opone a dicho movimiento. La fuerza que se opone al deslizamiento de la caja recibe el nombre de fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cofre como este y este cofre lo queremos desplazar, vamos a aplicarle una fuerza, pero entre la superficie en la que está, en este caso en el que está colocada el cofre, esa superficie va a ejercer una fricción que no va a permitir que el desplazamiento sea tan fácil. Si queremos empujarlo o queremos deslizarlo sobre la superficie, tendremos que aplicar una fuerza, pero existe una fuerza de roce, que es llamada fuerza de fricción, entre la superficie y el material del que está hecho el cofre, que impide que ese cofre pueda deslizarse fácilmente. Entonces, a esa fuerza que se opone al deslizamiento de este cofre se le llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Ahora, tenemos que tener claro que sin la presencia de esta fuerza, muchos fenómenos ordinarios no se presentarían. Para empezar, no se podría ni caminar, ya que la fuerza de fricción es la que impulsa cuando se deslizan los pies sobre el piso.
La fuerza de fricción actúa siempre en sentido contrario, opuesto al movimiento o a la fuerza que intenta producir el movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo arrastro este objeto con cierta fuerza hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción está en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. La fricción siempre va a ser contraria al movimiento del cuerpo. Ahora, existen también diferentes fuerzas de fricción. Existe la fuerza de fricción estática, que se representa con Fs, y es la que impide mover con facilidad un objeto o cuerpo. Para deslizar un cuerpo sobre una superficie, antes debe vencerse la fuerza de fricción estática. Entonces, ¿cuándo hay fuerza de fricción estática? Fuerza de fricción estática hay en este momento. Se le llama estática porque el objeto ahí se encuentra sin moverse, únicamente está colocado sobre una superficie y como carece de movimiento, entonces entre la superficie en la que está colocado el cofre y el cofre existe cierta fricción, pero a esa se le denomina fricción estática por carecer de movimiento todavía. Ahora, está también la fuerza de fricción dinámica o cinética, que se representa con Fk. Esta fuerza aparece una vez que se ha vencido la fricción estática y se ha iniciado el movimiento. Es decir, si yo tengo el cofre y empiezo a empujar el cofre, no deja de haber fricción. Existe fricción, pero se ha vencido la fricción para empezar a poder desplazar el objeto. En este caso, empezar a desplazar el cofre. Entonces, a esa fuerza de fricción que sigue habiendo ahí porque las dos superficies siguen en contacto, se le llama fuerza de fricción dinámica porque ya existe movimiento en el cuerpo. ¿De acuerdo? Estática, cuando no hay movimiento. Fricción dinámica, cuando el objeto o el cuerpo ya entra en movimiento, pero sigue habiendo un roce entre las superficies. Y por último está la fuerza de fricción por rodamiento, que dice que se representa con Fr, y esta fuerza se presenta cuando un cuerpo cilíndrico o una esfera se mueven a lo largo de una superficie plana. O en este caso podemos volver al ejemplo de los autos. La fricción por rodamiento se está llevando a cabo en este caso en las llantas, que al momento de desplazarse tienen esa fricción por rodamiento, y es el ejemplo más claro de ese tipo de fricción. Ahora, si hablamos de fricción, tenemos que hablar también del coeficiente de fricción. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Es una magnitud adimensional que mide el nivel de rugosidad o el nivel de asperosidad entre dos superficies. La dificultad para deslizar un cuerpo en una superficie se mide con el coeficiente de fricción. Entonces, este coeficiente de fricción va a ser simplemente un número que me va a medir qué tanta asperosidad o rugosidad hay entre dos superficies que entran en contacto. Por ejemplo, si se intenta mover el cofre sobre esta superficie, pues se tiene cierto movimiento, cierta facilidad, o sea que hay un coeficiente de fricción entre el material del que está hecho el cofre y el material de la superficie en la que está entrando en contacto. Pero vamos a suponer que este cofre lo llevara yo sobre una superficie de hielo, encontraría mayor facilidad para poder desplazar el cofre, el mismo cofre, en el hielo, que a querer desplazarlo sobre esta superficie. Y eso se debe a que el coeficiente de fricción en el hielo es mucho menor que el coeficiente de fricción que puede haber quizá en una plancha de cemento o en madera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente de fricción únicamente va a ser un valor numérico que me va a determinar la intensidad de rugosidad que existe entre dos superficies. También existe otra fuerza externa que se llama fuerza normal, y dice en física: la fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. Si un cuerpo está sobre una superficie en plano horizontal, entonces la fuerza normal es igual al peso del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos esta situación y hay un objeto o cuerpo que está sobre cierta superficie, al ser una superficie plana horizontal, diremos que la fuerza normal tendrá el mismo valor que el peso que tiene ese cuerpo. Supongamos que el peso de este cuerpo, que el peso es una fuerza, acá dice el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto, equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo. Ya hablamos anteriormente que el peso de cualquier cuerpo siempre lo va a dirigir hacia el centro de la superficie terrestre. Entonces, si el peso va dirigido hacia abajo, la normal va a ir en sentido contrario al peso, es decir, si el peso va hacia abajo, la normal tendrá una dirección hacia arriba. Ahora, cada vez que un cuerpo esté sobre una superficie plana, horizontal,
entonces el valor de la fuerza normal, va a ser igual al valor del peso. Al ser fuerzas, tengo que hacer énfasis en que al ser fuerzas, esas fuerzas se medirán en newtons. Entonces, vamos a suponer que supongamos que este cofre tiene un peso de 25 newtons, vamos a suponer. Entonces, al estar en una superficie plana horizontal, la normal tiene un valor igual al peso. Si esto pesa 25 newtons, por ejemplo, entonces la fuerza normal tendrá un valor de 25 newtons también. Ahora, dice, la fuerza de fricción entre dos objetos en contacto es proporcional a la fuerza normal, que se representa con esta N, y que se ejerce entre las superficies en contacto y el coeficiente de fricción. Es decir, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción, que se representa con este símbolo, multiplicado por la fuerza normal. Aquí aparece lo que significa cada variable. FF es la fuerza de fricción. El símbolo de mu, que como se le denomina, es el coeficiente de fricción. Y en este caso la N, que representa a la fuerza normal. La fuerza de fricción se mide en newtons. Como decía, si es una fuerza se va a medir en newtons. Y a partir de esta ecuación podemos determinar otra ecuación que nos va a servir para poder determinar o calcular el coeficiente de fricción. Para determinar el coeficiente de fricción se emplea la siguiente ecuación. O sea, a partir de esta, si queremos identificar el coeficiente de fricción, despejamos entonces a este símbolo. La N está multiplicando, del otro lado divide, y por lo tanto nos quedaría que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza de fricción dividido entre la fuerza normal. Entonces, esta ecuación se emplea para el cálculo de la fuerza de fricción y esta se emplea para el cálculo del coeficiente de fricción. Bien, ya hablamos acerca de ciertas fuerzas externas como la fricción, como la fuerza normal, y ahora vamos a hablar también acerca del peso. Si se suelta un cuerpo, este se dirige verticalmente hacia la superficie de la Tierra con una aceleración que es igual a la gravedad, puesto que la fuerza gravitacional es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que la rodean, llamada peso. La segunda ley de Newton se escribe como: la fuerza es igual a masa por aceleración. Esto lo aprendimos con la segunda ley de Newton. Pero en este caso, para los cuerpos que se sueltan a determinada altura, que en este caso yo podría mencionarles un lapicero que puedo soltar a determinada altura, ese lapicero se va a dirigir hacia la superficie, ¿de acuerdo? Siempre se va a dirigir hacia abajo. Entonces, al ser soltado, está siendo afectado por la gravedad, en este caso, de la Tierra. Por lo tanto, esa fuerza para el lapicero que yo puedo soltar, en este caso en el aire, sería igual, la fuerza que se produce sería igual a la masa del lapicero por la gravedad que está en la Tierra. De esta manera se concluye que el peso será igual a la masa por la gravedad. Entonces, tenemos esta ecuación que es para el cálculo del peso. W es igual a M multiplicado por G, en donde la W representa la magnitud del peso, la M la masa del cuerpo y la G la gravedad, que en la Tierra tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, cabe mencionar que el peso se mide en newtons porque es una fuerza. Ahora, de acuerdo con esta ecuación, el peso de un cuerpo depende del valor de la gravedad. Es decir, depende del lugar en donde se mida, porque recordemos que la gravedad en la Tierra tiene este valor, pero que la gravedad en Marte es otra, la gravedad en Júpiter o en Saturno o en cualquier planeta del sistema solar es diferente la gravedad. Entonces, por ejemplo, la gravedad en la Luna es 1/6 de la gravedad de la Tierra, por lo que el peso de cualquier cuerpo pesará 6 veces menos en la Luna que en la Tierra. Entonces vamos a suponer lo siguiente: supongamos que tenemos una masa de 10 kilogramos y que nos piden que determinemos el peso en la Tierra y el peso en la Luna. La gravedad de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado y la gravedad de la Luna es de 1.62 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Recordemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, teniendo la masa que es 10 kilogramos, tendríamos que multiplicar la masa por la gravedad en la Tierra, que es de 9.8, y por lo tanto el peso de ese cuerpo de 10 kilogramos en la Tierra tendría un valor de 98 newtons. Este es el peso para ese cuerpo de 10 kilogramos en la Tierra. Pero ¿qué pasa si calculamos el peso en la Luna? Bueno, se aplica la misma ecuación, masa por gravedad. La masa sigue siendo 10, eso no va a cambiar. Pero la gravedad de la Luna es equivalente a 1.62 metros por segundo al cuadrado. Entonces, multiplicamos 10 kilogramos por 1.62 metros por segundo al cuadrado y al realizar esa multiplicación obtenemos el peso de ese cuerpo en la Luna,
que es equivalente a 16.2 newtons. Si nos damos cuenta, ese mismo cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos tiene un mayor peso en la Tierra que en la Luna, pero eso es debido a que la gravedad de la Tierra y de la Luna son diferentes. Al existir mayor gravedad en la Tierra, pues el peso será mayor, y al haber una gravedad menor en la Luna, pues por lo tanto el peso también disminuye en la Luna. Entonces, es debido a esto que, por ejemplo, cuando hemos visto algún video en el que hay astronautas que llegaron a la Luna, se puede apreciar en estos videos que los astronautas pareciera que flotan en la Luna. ¿A qué se debe que nosotros podamos ver o percibir que ellos están flotando? Es porque el peso de esos astronautas en la Luna es mucho menor. Y debido a que el peso es menor, entonces se puede observar que ellos prácticamente flotaran en la Luna, que es algo que no podemos percibir en la Tierra debido a que el peso en la Tierra es mucho mayor. Vamos a trabajar con algunos ejemplos acerca de estas fuerzas externas, así que vamos con el ejemplo número 1 que dice: si una persona de 450 newtons de peso ejerce una fuerza de rozamiento horizontal de 120 newtons para caminar, pregunta cuál es el coeficiente de fricción estático entre el suelo y los pies de la persona. Datos que nos proporciona: nos está dando el peso, que es de 450 newtons, y dice que se produce una fuerza de rozamiento, es decir, una fuerza de fricción, que es de 120 newtons. Ahora, lo que quiere hallar es el coeficiente de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción es la fuerza normal por el coeficiente de fricción, de manera que si queremos saber el coeficiente de fricción, despejamos y la normal que está multiplicando del otro lado divide. Entonces, fuerza de fricción dividido fuerza normal es igual al coeficiente de fricción. Como tenemos tanto la fuerza de fricción como el peso y ambos están en newtons, entonces podemos determinar el valor del coeficiente de fricción. Hay que recordar que la normal es igual al peso cuando el cuerpo está sobre una superficie plana horizontal. Entonces, en este caso, la normal será igual al peso. Aquí necesitamos la fuerza normal, pero eso no nos lo proporcionan dentro de los datos. Pero como sabemos que en una superficie horizontal la normal es igual al peso y el peso es 450 newtons, entonces tenemos que deducir que la fuerza normal tendrá exactamente el mismo valor que el peso, es decir, un valor de 450 newtons. Por lo tanto, el coeficiente de fricción es igual a la fuerza de fricción, que equivale a 120, dividido entre la fuerza normal, que ya vemos acá, que equivale a 450. Si dividimos 120 entre 450, obtenemos un resultado de 0.27. Y como podemos apreciar, tenemos newtons en el numerador y newtons en el denominador, que en este caso se van a simplificar. Por lo tanto, el coeficiente de fricción queda representado a través de este valor 0.27, que es un valor adimensional. ¿Qué significa que es un valor adimensional? Que carece de dimensiones, es decir, no nos van a quedar ni metros, ni centímetros, ni newtons, ni kilogramos. Queda únicamente un valor numérico que carece de dimensiones, ¿de acuerdo? Este valor representa el nivel de rugosidad que existe, en este caso, entre el peso de 450 newtons y la superficie sobre la cual se está desplazando. Vamos con el ejemplo número 2 y dice: si un cuerpo de 20 kilogramos se mueve a velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámica es de 0.30, pregunta cuál es la magnitud de la fuerza para mantener al cuerpo en movimiento a velocidad constante. Datos: aquí únicamente nos proporcionan la masa, que es de 20 kilogramos, y dice que el coeficiente de fricción dinámica es de 0.30. Lo que nos están preguntando es cuál es la magnitud de la fuerza para poder mantener en movimiento a ese cuerpo en velocidad constante. Entonces, lo que quiere saber es la fuerza de fricción dinámica. Entonces, vamos en este caso, a resolver el problema sería de la manera siguiente: la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámica por la fuerza normal. Como tenemos el coeficiente de fricción dinámico, entonces únicamente tenemos que buscar el valor de la normal. Pero no nos lo están proporcionando. Sabemos que la normal es igual al peso, pero no tenemos el peso. Por lo tanto, primero vamos a obtener el peso, y el peso es igual, recordemos, a masa por gravedad. Como tenemos la masa, que es de 20 kilogramos, y sabemos que la gravedad en la Tierra es de 9.8, el peso será 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, obteniendo un peso de 196 newtons. Como ya tenemos el valor del peso y la normal es igual al peso, por lo tanto asumimos que la normal equivale a 196 newtons también. Y ahora podemos calcular la fuerza de fricción
dinámica, que en este caso sería el coeficiente de fricción por la normal, es decir, 0.30 por la normal, que equivale a 196 newtons, y si multiplicamos esto obtendremos una fuerza de fricción dinámica de 58.80 newtons. Vamos ahora con el ejemplo número 3 y dice: al arrastrar una masa de 60 kilogramos se utiliza una cuerda la cual se mantiene de manera horizontal jalando con una fuerza de 225 newtons. Debido a la fuerza de fricción se obtiene una fuerza resultante de 130 newtons para moverla. Nos piden que determinemos el coeficiente de fricción. Datos que nos proporcionan en el problema sería la masa, que es de 60 kilogramos, la fuerza que se está imprimiendo en este caso en esa masa, que es de 225 newtons, y nos dice que la fuerza resultante es de 130 newtons. Eso quiere decir que la fuerza neta o la fuerza total que se está aplicando en sí en ese cuerpo es de 130 newtons. Lo que tenemos que determinar es el coeficiente de fricción. Si realizáramos una gráfica para poder representar este problema, sería más o menos de la manera siguiente. Tenemos una masa, en este caso que tiene 60 kilogramos, y sobre esa masa se está aplicando una fuerza de 225 newtons. Ahora, vamos a suponer que van a jalar ese cuerpo o esa masa hacia la derecha. La fuerza que se está aplicando es de 225 newtons, pero este cuerpo se encuentra sobre cierta superficie. Al estar sobre una superficie, entonces al momento de arrastrarlo se va a oponer a ese movimiento la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción se produce a partir del roce que existe entre la superficie sobre la cual se encuentra el cuerpo. Entonces esta fricción siempre se va a oponer al movimiento. De manera que si están jalando el cuerpo hacia la derecha, la fricción estaría hacia la izquierda. Y en este caso, si le tuviéramos que asignar un signo a esas fuerzas, como esta es la fuerza que se está imprimiendo sobre ese objeto y ese objeto se va a desplazar hacia donde se está jalando, entonces esta fuerza va a favor del movimiento y por lo tanto va a ser positiva. Mientras que la fuerza de fricción por oponerse al movimiento del cuerpo se representa con signo negativo. Ahora, de esto lo que tenemos que entender es que en el problema nos están diciendo que la fuerza neta es de 130 newtons. Eso quiere decir que ya nos está utilizando los 225 newtons con los que inicialmente se estaba jalando la masa. Únicamente quedan 130 newtons. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de 225 newtons que se están aplicando inicialmente, únicamente queda una fuerza total aplicada en el cuerpo de 130 newtons? Esto se debe a que la fricción también está aplicando su fuerza en sentido contrario. Ahora, sabemos que para determinar el coeficiente de fricción necesitamos la fuerza de fricción dividido entre la fuerza normal, pero carecemos hasta el momento de la fuerza de fricción y de la fuerza normal. Por lo tanto, tenemos que determinar estos dos para posteriormente hallar el coeficiente de fricción. Sabemos también que la fuerza neta o la fuerza total es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que se están produciendo en esa caja. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza 1 que se está aplicando desde el inicio, que es 225 newtons, menos la fuerza de fricción. Ya expliqué que negativo porque la fuerza de fricción se opone al movimiento. La fuerza neta la conocemos, es 130 newtons. La fuerza 1 también la conocemos, es de 225 newtons. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder determinar la fuerza de fricción? A partir de esta ecuación que acabo de colocar acá, tendría que despejar esto, la fuerza de fricción, que acá es negativo. Entonces, lo primero que voy a hacer es trasladar esa fuerza de fricción del lado izquierdo del signo igual para que se vuelva positivo. Entonces, aquí está restando, del otro lado suma. Me quedaría fuerza neta más fuerza de fricción es igual a la fuerza 1. Como lo que nos interesa es despejar, como dije antes, la fuerza de fricción, ahora la fuerza neta, que aquí está sumando, del otro lado resta. Por lo tanto, la fuerza de fricción es igual a la fuerza 1, que ya está del lado derecho, y la fuerza neta pasaría a restar. Por lo tanto, sería fuerza 1 menos la fuerza neta. De manera que la fuerza de fricción es igual a la fuerza 1, que es de 225 newtons, menos la fuerza neta, que es de 130 newtons. Y al efectuar esa resta, 225 menos 130, nos queda un valor para la fuerza de fricción de 95 newtons. Entonces, conociendo ya la fuerza de fricción, solo nos faltaría determinar el valor de la fuerza normal y podríamos entonces averiguar cuál es el valor del coeficiente de fricción. Tenemos que recordar que la normal es igual al peso y el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad.
Sabemos que la masa es de 60 kilogramos, por lo tanto multiplicamos esa masa de 60 por la gravedad en la Tierra, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si multiplicamos 60 por 9.8 obtenemos un peso de 588 newtons. Y al ser la normal igual al peso, concluimos que la normal tiene un valor entonces de 588 newtons también. De manera que ahora podemos determinar el coeficiente de fricción, dividiendo la fuerza de fricción entre la fuerza normal, es decir, 95 newtons entre 588 newtons. Y al hacer esa división, simplificamos los newtons y nos queda un valor de 0.16 que representa el nivel de rugosidad entre esas superficies en contacto. Vamos con el ejemplo número 4, dice: determine el valor de la aceleración de la gravedad en el lugar donde se hizo la medición para un cuerpo de 90 kilogramos y que tiene un peso de 320 newtons. En este caso ya nos están mencionando dentro de los datos la masa, que es de 90 kilogramos, el peso, que es de 320 newtons, y lo que quieren que determinemos es el valor de la aceleración de la gravedad. En otras palabras, la gravedad prácticamente. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad, y en este caso, si lo que yo quiero determinar es el valor de G, porque la G representa la gravedad, entonces despejo G. La masa que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir. Por lo tanto, me quedaría peso dividido masa es igual a la gravedad. El peso me lo están proporcionando en los datos, al igual que el valor de la masa. Así que únicamente tendremos que dividir. Peso de 320 newtons dividido la masa, que es de 90 kilogramos, me dará el valor de la gravedad. Si divido 320 entre 90, obtenemos un valor para la gravedad de 3.56 metros por segundo al cuadrado. Queda expresada la respuesta en metros por segundo al cuadrado, porque recordemos que la gravedad es una aceleración y las aceleraciones quedan expresadas en metros por segundo al cuadrado. Vamos con el último ejemplo, el ejemplo número 5, y dice: ¿cuánto pesaría en Saturno un objeto que sobre la Tierra pesa 480 newtons? Si la aceleración de la gravedad en Saturno es de 10.44 metros por segundo al cuadrado. Entonces, datos que nos proporcionan el peso en la Tierra, que es de 480 newtons. Dice que nos están preguntando cuánto pesaría en Saturno ese mismo objeto. Entonces quiere saber el peso en Saturno, sabiendo que la gravedad de Saturno es de 10.44 metros por segundo al cuadrado. Ahora, recordemos que este peso de 480 newtons en la Tierra tuvo que ser extraído sabiendo que la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de manera analítica, la masa no va a variar ni estando el cuerpo en la Tierra ni estando el cuerpo en Saturno. La masa va a seguir siendo exactamente la misma. Lo que varía es el valor de la gravedad, que en la Tierra es de 9.8 y en Saturno es de 10.44. Entonces la gravedad varía. Por análisis, sin resolver el problema, yo tendría que saber que entonces ese cuerpo va a pesar mucho más en Saturno, porque la gravedad de Saturno es mayor que la gravedad de la Tierra. Entonces tendría que tener un peso mayor en Saturno que en la Tierra. Pero como dije, la masa no va a variar. La masa va a ser exactamente la misma en la Tierra que en Saturno. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es obtener el valor de la masa. Y eso lo puedo hacer despejando m de esta ecuación. Si quiero despejar m, entonces la gravedad que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir con el peso. Entonces sería masa es igual a el peso dividido la gravedad. El peso en la Tierra, que es de 480 newtons, dividido la gravedad de la Tierra, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. De esta manera, si hacemos la división, 480 dividido 9.8 nos da un valor para la masa de 48.98 kilogramos. Esta sería la masa que posee ese objeto en la Tierra. Y como dije, la masa no va a variar en Saturno, va a seguir siendo exactamente esta masa de 48.98. Entonces, para saber el peso en Saturno es igual a la masa, que es esta, por la gravedad de Saturno, que esa sí varía, es de 10.44 metros por segundo al cuadrado en Saturno. Entonces, el peso en Saturno sería 48.98 kilogramos por 10.44 metros por segundo al cuadrado, obteniendo un peso de 511.35 newtons. Como dije al inicio,
por análisis yo sabría que el peso en Saturno será mayor porque la gravedad de Saturno es mayor que la gravedad de la Tierra. Entonces efectivamente aquí comprobamos, en la Tierra pesaba 480 newtons, mientras que en Saturno pesa 511.35 newtons. Y eso se debe a que la gravedad en Saturno es mayor que en la Tierra. Entonces acá simplemente lo que necesito que entiendan es que la masa no va a variar sin importar si está en Marte, en Saturno, en la Tierra, en la Luna. La masa va a seguir siendo exactamente la misma. Lo que va a variar va a ser el peso, obviamente, porque la gravedad es diferente dependiendo del sitio en el que se encuentre.